Muy buenos días, dignos participantes de este tercer Congreso Internacional de la Filosofía, de la Ciencia y la Investigación, paradigma de la investigación social. Mi colega, la doctora Miriam Flores Coronado, y quien les habla, Charles Torres Vázquez, vamos a tener la grata complacencia de presentar ante todos ustedes la ponencia que lleva por título La inmortalidad del alma como principio regulador de la existencia humana en los candidatos a la orden masónica en una logia masónica de Lima, Perú. Presentando a la masonería, que es una institución que data aproximadamente desde el siglo XIII, desde los gremios de los constructores, y ha pasado por algunos periodos de desarrollo desde sus diferentes etapas que empiezan con la masonería operativa ya por el siglo XIII hasta el siglo XVI, posteriormente la masonería de los libres y aceptados, que abarca de ese periodo del siglo XVII al siglo XVIII aproximadamente, y el periodo actual, que es la masonería especulativa, que es desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y esta institución tiene como finalidad establecer vínculos entre los seres humanos de una manera fraterna, que se unen como ideales comunes, basada en que es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, y que busca la verdad, ¿no? La verdad a través del estudio filosófico de la conducta humana. Por eso un candidato, cuando es iniciado y pasa a adquirir esta condición de masón, forma parte de millones de masones esparcidos por la faz de la tierra, y para ello, ¿no?, requiere perfilar este principio regulador. La presente ponencia va a exponer un marco teórico, así como su respectiva hipótesis, para afirmar que la filosofía masónica tiende a explicar y fundamentar que la inmortalidad del alma es un principio regulador de la existencia humana, para lo cual se abordará nuestra propuesta desde el punto de vista de la filosofía masónica y la antropología filosófica y teológica. Si nosotros hablamos de masonería, podemos preguntarnos, ¿no?, cuál sería el planteamiento de la filosofía masónica a la humanidad. Tenemos que entender que desde el contexto de esta filosofía, si hablamos de humanidad, hablamos específicamente de los seres humanos, en su esencia como un animal racional y su accionar en el medio. Y la masonería basa este planteamiento filosófico sobre principios, y estos principios los describe en el principio de libertad, de igualdad y de fraternidad, que es el que traslada a cada uno de sus integrantes a través del estudio, a través de la práctica, a través de la acción en el tiempo. Entonces nosotros podemos decir que tiene por objeto la contemplación del ser divino y del humano, ¿no?, por lo que se debe entender que tiene un principio regulador, y de donde considera a Dios, que lo nombra gran arquitecto del universo, como un solo ser, ¿no?, eterno y existente, en contraposición a otras organizaciones, ¿no?, a diferentes pueblos, que está sobrecargada de multitud de dioses y de diosas, semidioses y héroes, etc. Y al hombre, ¿no?, como ser mortal, que se prepara en esta vida para otra eterna y futura, y que morirá el cuerpo, pero el alma sobrevive, y sobrevivirá por siempre. Es así como la masonería busca. Entonces, ¿no?, este planteamiento de la filosofía masónica a la humanidad se hace desde la perspectiva en la cual nosotros entendemos que la humanidad se refiere al ser humano en su esencia como animal racional y a su accionar en el medio. Y es así como nosotros podemos entender que esta institución iniciática basa esta actividad en tres principios fundamentales, que son el principio de libertad, de igualdad y fraternidad. Es así como la filosofía masónica
tiene por objeto la contemplación del carácter divino y humano, ¿no? Por lo que se entiende de que esta filosofía considera un principio regulador, ¿no? De un ser supremo, Dios, que ellos lo nombran el gran arquitecto del universo, que existe por sí mismo y que se contrapone a la mitología de diferentes pueblos y antiguas multitudes que tenían diversos tipos de dioses, diosas, semidioses, etc. Y también se refiere al hombre como un ser mortal, que se prepara en esta vida para otra, que será eterna y futura, que morirá su cuerpo, pero el alma siempre sobrevivirá. Y esto, como yo les decía, está basado en sus doctrinas, la de la unidad de Dios como un ser supremo, omnipotente, y la de la inmortalidad del alma. Es así como está constituida la filosofía masónica. Si nosotros entendemos de que existen múltiples definiciones de masonería, podemos decir que la masonería es una ciencia que está ilustrada por símbolos, ¿no? Y alegorías. Esta ciencia también es una filosofía que conjuga un sistema de doctrinas que se enseña de un modo peculiar, como les decía, a través de alegorías y símbolos. Asimismo, también se entiende que es una concepción del hombre que requiere, ¿no?, evolucionar en el contexto de obtener una mejora, asimismo sobre la base ética. La masonería basa esta cultura evolutiva sobre el respeto, ¿no? Y respeta todas las creencias siempre que el masón acepte el compromiso de conocerse a sí mismo, ¿no? Desarrollar todas estas posibilidades en todos los sentidos y en las formas que desee, pero finalmente volcar todo este conocimiento y esa mejora en beneficio del universo, de cual la humanidad es una parte sustancial. Si nosotros analizamos la antropología filosófica o la filosofía antropológica, vamos a darnos cuenta que esta permite al ser humano preguntar sobre su existencia, interrogar sobre su naturaleza, sobre su lugar en el mundo y el sentido de su existencia. El hombre no es un reflejo de la realidad contextual, sino que también es capaz de expresar opiniones, juicios de valor con respecto a la misma. Asimismo, como un ser social interviene en el mundo a través de su voluntad y a través de sus acciones. Entonces, entendemos a través de esto que la masonería busca regular la conducta humana para que ésta impacte en la sociedad. Entonces, nosotros podemos decir de que regular esa conducta humana sobre la base de la creencia de un ser supremo nos va a ayudar a admitir de que nosotros no somos la perfección, sino que existe alguien superior que sí es perfecto. Y vamos a conceptualizar, ¿no?, alma y espíritu, para que entendamos un poco la relación que vamos a poder manifestar. Cuando nosotros hablamos de alma, hablamos de una entidad inmaterial, ¿no?, que cambia en función a afirmaciones y creencias según las tradiciones y perspectivas de diferentes grupos desde el contexto filosófico o religioso. Nosotros entendemos que este concepto a través de la historia también fue definido por Aristóteles, y donde él sostenía que el alma incorporaría al principio vital o esencia eterna de cada uno de los seres vivos. O sea que el alma viene con el ser desde su nacimiento, gracias a la cual cada uno de los seres vivos tiene una determinada identidad, no explicable a partir de una realidad material. ¿Ok? No se puede explicar a través de una realidad material. Entonces, también se refiere a que los seres humanos, en un segundo caso, según algunas tradiciones religiosas o filosóficas, para ellos el alma sería un componente espiritual, ¿no? Pero a través de la historia nosotros hemos podido denotar que el alma pasa por diversos intentos de explicación, ¿no? Existe una tendencia dualista de idealismo filosófico y de la gnosis a la interpretación existencialista de un todo, con dos aspectos específicos, como son lo material y lo inmaterial. Por ejemplo, para la religión cristiana, el hombre consta de tres partes, que son el cuerpo, que es lo físico, el alma, que es todo lo relacionado con lo emocional, y el espíritu, que es todo lo relacionado con lo espiritual.
De acuerdo con la tradición cristiana, nosotros podemos decir que el alma es uno de los aspectos del ser humano que lo unifica como individuo, ¿no? Y lo lanza a diversas actividades que van más allá de lo material. Gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos, decisiones libres y puede volverse sobre sí mismo, ¿no? Generando una autoconciencia. El espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste al alma, que es individual. Según la teorización cristiana, el hombre se compone de 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, el cuerpo es lo carnal, el alma es lo que nos imprime la personalidad individual, donde están los sentimientos, la razón, ¿no? Y el espíritu es la herencia divina en este ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia y nuestro mundo espiritual propio. Aquí nosotros podemos entender que según la filosofía griega, el espíritu, ¿no? Se considera como el soplo vital que anima el cuerpo. Es donde reside el aire que da la vida al universo y el pensamiento que nos da la capacidad de gobernarnos. Y si planteamos la inmortalidad del alma, tenemos que entender que parte de lo desconocido es lo invisible. Y debemos analizar que existen términos que confunden, como son el alma y el espíritu. Básicamente existen 2 escuelas de pensamiento respecto al estudio de esta parte invisible del ser humano, como son los tricotomitas y los dicotomitas. Los primeros creen que el ser humano está compuesto de 3 partes, que son el alma, el espíritu y el cuerpo. Y los segundos creen que solamente son 2 partes, que espíritu y alma van juntos, y cuerpo. Entonces, estas palabras, espíritu y alma, en algunos casos son usadas para hacer referencia a la misma cosa. Sin embargo, existen ciertas diferencias en dichos conceptos, y el mayor problema que existe es que los tricotomitas, al diferenciar alma y el espíritu, establecen que el espíritu es aquella parte del ser humano, ¿no?, que tiene la capacidad de comunicarse con Dios, ¿no?, sin ninguna intervención de la razón o el entendimiento, solo sobre la base de la fe. Estos maestros sostienen la idea de que el hombre es un espíritu que posee un alma y que vive en un cuerpo. De esta manera, si el ser humano es tripartito, entonces lo que sucede en el alma puede ser conocido por el espíritu, pero no al revés. Cuando nosotros hablamos del hombre y su relación con Dios, tenemos que citar en algunos casos a la religión, porque existen muchas, ¿ok? Pero tenemos que separar lo que es la espiritualidad de la religión. Entonces, algunas personas religiosas adquieren sus ideas, ¿no?, y prácticas religiosas a través de la exposición social. No obstante, existen algunos cultos religiosos menos elaborados que pueden ser creados por personas. Muchas religiones pueden haber organizado diversos comportamientos, cleros, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia a lugares santos de escrituras. A partir de estas creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida. ¿Qué es el ser humano desde el punto de vista de la teología? Bueno, la teología antropológica establece, como rama de la teología dogmática, y estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación, desde la palabra revelada en la Sagrada Escritura, donde establece el concepto cristiano del hombre y también resume su acción en la creación. Y es aquí donde nosotros vamos a filosofar y vamos a entender, o tratar de entender, si existe el hombre en su relación con Dios. Y esto se cita bajo una sentencia de Francis Bacon que nos dice que un poco de filosofía inclina a la mente humana hacia el ateísmo. Sin embargo, profundizar en la filosofía conduce a la mente humana hacia Dios. Y aquí parten 2 corrientes. La creencia en que Dios existe, donde están los deístas y los teístas, y la creencia en que Dios no existe, donde están los agnosticistas y los ateístas. Y es así como nosotros podemos, de una u otra forma, buscar una distinción entre el deísmo y teísmo, desde el punto de vista, los que sí creen en Dios. Y esta es sencilla, porque para el deísmo, Dios no interviene en nuestra vida, pero sí existe. Y para el teísmo, Dios existe y sí interviene en nuestra vida. O sea, creemos que Dios sigue regulando nuestra vida a través de su palabra revelada que está en la Biblia y que para los masones es conocido como el volumen de la ley sagrada, ¿no? Si en caso nosotros tuviéramos una posición deísta, entonces Dios sí existe porque creó el mundo, pero hasta ahí nomás. Entonces Dios no interviene en el mundo.
desde ese sentido, ¿no? Y bajo esa óptica, ninguna iglesia ni ninguna religión tendría sentido, porque Dios existe, pero no sabemos nada de Él. Entonces, todos aquellos que tenemos una creencia en Dios, en un ser supremo, estamos enmarcados dentro del grupo de los teístas, ¿no? Algunas características del deísmo, bueno, son estas, ¿no? Que creemos en Dios, pero no aceptamos los credos de ninguna religión. Se cree que la palabra de Dios es el universo y la naturaleza, pero no está escrita en ningún libro sagrado. Y bueno, a los deístas les gusta usar la razón para reflexionar acerca de cómo puede ser Dios, en lugar de que los estén adoctrinando acerca de él. El teísmo, como les manifesté inicialmente, bueno, sí afirma de que existe Dios y que fue el creador del universo, ¿no? Cuando se habla de esto, específicamente se dice de que Dios interviene y que a través de su palabra regula las acciones del hombre y lo acompaña en el desarrollo de su vida espiritual. Y existen desde el punto de vista del teísmo, algunas corrientes como son el teísmo a través del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, y el politeísmo, que es la creencia en varios dioses santos, y el enoteísmo, que es la creencia en varios dioses, como un ser que es supremo a todos, ¿no? El ateísmo, a diferencia de los que no creen en Dios, el ateísmo y el agnosticismo es muy claro, ¿no? Muy claro porque ellos nos proponen de que Dios no existe y por eso no hay nada sobrenatural. Todo es material. Dios es una invención. Dios no es real. El agnosticismo propone otra cosa distinta, ¿no? Porque el agnóstico dice es posible que Dios exista y es posible que Dios no exista. Eso es algo que no podrá saberse jamás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteamos la creencia esta, si Dios existe o si Dios no existe. Y si existe, puede estar involucrado dentro de lo que es deísmo o teísmo, y si no existe, también podría estar involucrado desde esta perspectiva del ateísmo o el agnosticismo. Esas propuestas, ¿no?, acerca de Dios están manifestadas en el ateísmo y el agnosticismo, donde se agrupan las personas para las que de todo propósito práctico Dios no existe, ¿no? En cambio, creen que Dios sí existe, ¿no? Y pueden dividirse en el deísmo y teísmo. Entonces, ahí es como nosotros planteamos una postura frente a Dios y decimos la mayor intensidad de creencia en Dios es el teísmo. Pues cree en la intervención de Dios en la vida humana, que Dios creó al hombre, que Dios existe y que Dios regula las acciones del hombre a través de su palabra, que está en la Biblia. A lo que sigue una posición de intensidad mucho menor, que es el deísmo, que afirma que Dios existe pero que no interviene en la existencia humana. Una tercera que es con una intensidad aún menor, que es el agnosticismo, que especula simplemente que probablemente Dios puede existir o no. Y finalmente, la que tiene una intensidad menor o nula, donde está el ateísmo, que niega que Dios exista. Las conclusiones. Nosotros podemos decir de que la masonería en su filosofía sostiene la existencia de un principio regulador, Dios. Ellos lo conocen como el gran arquitecto del universo. Y la creencia de la inmortalidad del alma, que ésta nace con el ser humano y al extinguirse la vida humana abandona este cuerpo y se traslada a un plano superior por el proceso evolutivo que han desarrollado a otra dimensión que es conocida para ellos como el Oriente Eterno. La filosofía masónica se soporta en dos doctrinas, que son la omnipotencia de Dios y la inmortalidad del alma, y promueve el estudio de los enfoques del hombre, ¿no?, y del universo, desde el punto de vista material, basado en la ciencia y basado en la filosofía, y desde el punto de vista espiritual, basado en la filosofía antropológica. Esta doctrina masónica sugiere también que el hombre tiene una gran responsabilidad al perfeccionarse día a día, al hacerse más espiritual cada día, hacer un proceso evolutivo referente y alineado con lo que promueve este ser supremo en el creador, ser perfecto para que sus acciones puedan impactar en la sociedad, ¿no? La masonería promueve a través de su filosofía la mejora del ser humano en beneficio de la humanidad. Y esta mejora se concibe con el cultivo de la vida interior. Y a través del estudio filosófico evita que el hombre sea reducido a la condición de herramienta y se vuelva un sencillo material humano fácil de ser sometido, considerando a la libertad como el fin sublime de la humanidad por ser un valor absoluto en la condición del ser humano.
Estimados participantes, queremos agradecer por esta presentación, por habernos escuchado, y estamos llanos a escuchar alguna interrogante o observación. Quedamos a vuestra disposición para las preguntas del caso. Muchas gracias.